A ver, pensemos en esto. ¿Los derechos humanos son verdades que siempre han estado ahí, esperando a que las descubramos, como una ley de la física? ¿O son más bien inventos nuestros, creaciones que hemos ido forjando a lo largo de la historia? Esa es la gran pregunta que vamos a explorar hoy. Y es que es una de las interrogantes más profundas que existen. ¿De dónde sale esta idea tan potente de que todas las personas, por el simple hecho de existir, tenemos ciertos derechos que nadie nos puede quitar? Para tratar de entenderlo, vamos a hacer un recorrido en 5 partes. Primero, nos vamos a meter con la idea de los derechos por naturaleza. Después, nos preguntaremos si de verdad son una verdad universal. Luego, veremos una alternativa muy interesante, la de construir los derechos. De ahí, buscaremos un fundamento en algo que todos compartimos, nuestra vulnerabilidad. Y vamos a cerrar viendo un caso práctico, cómo todo esto se aplica a un derecho que está naciendo ahora, el derecho al cuidado. Bueno, arranquemos con la idea más clásica, quizás la más intuitiva de todas, que nuestros derechos vienen directamente de la naturaleza. A esta corriente de pensamiento se le llama iusnaturalismo. La idea central es que existen ciertos derechos que son, digamos, parte de nuestro equipamiento como seres humanos. No los crea ninguna ley ni ningún gobierno. Simplemente están ahí, son universales, y se supone que cualquier ley que hagamos debería basarse en ellos y protegerlos. Y lo que hace esta idea tan poderosa es cómo la articularon pensadores como John Locke. Él se imaginó un estado de naturaleza, o sea, cómo viviríamos antes de que existieran los gobiernos. Y decía que incluso ahí ya habría una ley natural que nos daría derechos a la vida, la libertad y la propiedad. Y aquí viene lo revolucionario. El Estado no nos otorga derechos. Su única razón de ser, su única función legítima, es proteger los derechos que ya teníamos desde antes. Claro, esto suena muy bien, ¿no? Pero ¿es de verdad tan simple? Esta idea de que hay derechos naturales que valen para todos en cualquier cultura y en cualquier momento de la historia, se topa con un desafío enorme. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Tenemos dos posturas enfrentadas. Por un lado, el universalismo, que defiende que los derechos humanos son como la ley de la gravedad, aplican para todos sin importar dónde o cómo vivan. Pero por otro lado está el relativismo cultural, que dice, un momento, los derechos son más bien como los idiomas. Cada cultura desarrolla los suyos según su historia y sus valores. No hay uno que sea mejor o más verdadero que otro. Y fíjense, aquí está el meollo del asunto. La crítica desde la antropología nos dice que nuestra idea tan occidental del individuo, esa figura autónoma, separada de los demás, con sus propios derechos, no es algo universal. En muchísimas culturas, lo importante no es el individuo aislado, sino la persona como parte de una comunidad. La identidad y los derechos nacen del grupo, no al revés. Entonces, frente a este dilema, ¿qué hacemos? Bueno, la filosofía más moderna intenta buscar una salida, una forma de tener principios universales sin tener que decir que vienen de una naturaleza un poco abstracta. Para esto, el filósofo John Rawls propuso un experimento mental fascinante. Lo llamó el velo de la ignorancia. Pide que nos imaginemos que tenemos que diseñar las reglas de una sociedad justa desde cero. La única condición es que no sabemos quién vamos a ser en esa sociedad, ni ricos, ni pobres, ni de un género u otro, ni con qué talentos o discapacidades vamos a nacer. Rawls argumentaba que, desde esa posición totalmente imparcial, cualquiera de nosotros, por pura lógica, estaría de acuerdo en dos principios básicos. Primero, la mayor cantidad de libertades posible para cada persona, siempre y cuando no interfiera con las libertades de los demás. Y segundo, que si va a haber desigualdades de dinero o poder, estas solo son justas y sirven para beneficiar a los que están en la peor situación. ¿Se dan cuenta? Aquí los derechos no se descubren, se construyen racionalmente. Y esto nos lleva a otra forma de verlo. Una base para los derechos que es quizá mucho más humana, más tangible, una que se aleja de los principios abstractos y se enfoca en algo que todos, absolutamente todos, compartimos. A ver, en lugar de pensar en la naturaleza o en contratos imaginarios, ¿qué pasaría si la base real de los derechos fuera nuestra vulnerabilidad? La palabra viene del latín vulnus, que significa herida. Este concepto es clave porque reconoce que todos tenemos un cuerpo, que todos podemos ser heridos, que podemos sufrir. Esa capacidad de sentir dolor es quizás lo que más nos une como seres humanos. Y es que esto, el reconocer que todos somos frágiles y que todos queremos evitar el sufrimiento, nos da un punto de partida que va más allá de cualquier diferencia cultural o de valores. Oponerse a la miseria humana se convierte en un terreno común para todos.
Desde esta perspectiva, los derechos humanos nacen como una respuesta colectiva para protegernos mutuamente de esa vulnerabilidad que compartimos. Ok, todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿cómo funciona en la práctica? ¿Cómo se construye un derecho desde cero, partiendo de una vulnerabilidad que todos compartimos? Vamos a ver un ejemplo muy claro y actual. Miren, los datos no mienten, son contundentes. Si vemos estos gráficos sobre el tiempo que se dedica al trabajo de cuidados no pagado, la diferencia entre hombres y mujeres es abismal. El trabajo de cuidar a otros, que es fundamental para que la sociedad funcione, recae de forma totalmente desproporcionada sobre las mujeres. Esto no es un asunto privado de cada casa, es un problema estructural, una vulnerabilidad sistémica que necesita una respuesta colectiva. Y justamente como respuesta a esa vulnerabilidad que afecta a millones, es que se está construyendo ahora mismo un nuevo derecho humano, el derecho al cuidado. Y no es solo una idea. Esta tabla muestra cómo varios países de América Latina, como Uruguay, México, Colombia o Ecuador, ya están dando pasos concretos, creando leyes y sistemas nacionales de cuidado para hacerlo realidad. Y ojo, que no se trata solo de crear guarderías o centros de día. Es un cambio total de perspectiva. Este nuevo derecho se basa en varios pilares: el derecho a dar cuidado en condiciones dignas, el derecho a recibir el cuidado que se necesita y el derecho al autocuidado. La idea central es la corresponsabilidad. Cuidar no es tarea solo de las familias, y mucho menos solo de las mujeres, sino una responsabilidad compartida entre el Estado, las comunidades, las empresas y las personas. Al final, este debate de si los derechos se encuentran o se forjan nos muestra algo muy interesante: que la historia de los derechos humanos es un proyecto que nunca termina, una construcción constante para responder a nuestras vulnerabilidades. Y esto nos deja con una pregunta final, para que nos quedemos pensando. Si los derechos se construyen, ¿cuál es el próximo derecho que nos toca edificar como sociedad?